Ella fue plantada en el altar. La frase no necesitó explicación. Se posó en el aire frío de la iglesia como una condena. Pétalos secos, una alianza en el bolsillo del vestido, y el murmullo que crecía como una ola hasta convertirse en rumor ensordecedor. Beatriz sintió el pecho aprisionarse, como si el corsé del vestido fuera un lazo que restringiera algo más que su respiración, su orgullo. El reloj sobre el atril marcaba la hora y el tic sonaba más alto que la conversación. El olor del incienso entraba en la nariz con la misma insistencia de la verdad. Estaba allí, frente a la comunidad, frente a su familia, frente a las cámaras de teléfonos que alguien había decidido sostener. Sus dedos se cerraron alrededor de la pequeña caja de la alianza guardada. No llegó a abrirla. Afuera, el día era claro. Adentro, el aire se había vuelto pesado, cortado por miradas que pedían respuesta, y por la ausencia que gritaba desde el pasillo. Al principio fue un silencio que rugía. Luego un timbre de mensaje en su bolso. La pantalla iluminó su mano. Lo siento, no puedo. 3 palabras que explotaron en su mente como una bofetada. Descompostura, pánico, cobardía. El nombre de Rafael brilló en la esquina, como si un fantasma se burlara. Los invitados inclinaron la cabeza, los fotógrafos buscaban encuadres, y la madre de Beatriz, con la boca seca, apretó una servilleta hasta convertirla en un nudo de alarma. Beatriz cerró los ojos. Recordó con una precisión dolorosa la primera vez que Rafael la miró en la universidad, sus manos torpes con el café, sus promesas hechas a la intemperie. Sacudió la cabeza. Eso no importaba ahora. En el banco, su familia respiraba por ella, esperando una reacción que le devolviera la dignidad en medio de la humillación. Fue entonces cuando la figura en el último banco cortó el ruido. Rodrigo Tavares no era alguien que llamara la atención por palabras. Su presencia imponía por contraste, traje oscuro impecable, barba recortada, manos que parecían siempre tener algo que resolver. Su rostro, acostumbrado a negociaciones y cierres, no mostró sorpresa, solo una determinación fría. Se levantó despacio, como quien modifica el curso de un río con un gesto. Caminó hacia el altar con la misma calma con que cruza un despacho cuando quiere imponer silencio. Cuando llegó a su altura, inclinó el cuerpo y le susurró a Beatriz algo que, dentro de la capilla, resonó con fuerza. Hoy soy tu futuro esposo. La frase atravesó el murmullo. Fue un corte, una decisión pública. No hubo ceremonia en su voz, sino una orden con delicadeza. No estaba pidiendo permiso a la asamblea, estaba ofreciéndola. Los ojos de Beatriz buscaron en los de Rodrigo una explicación y encontraron, en lugar de presunción, una protección que dejaba entrever algo más profundo, la voluntad de arriesgar su propia reputación, su propia lógica, por salvarla de ella. Entre la sorpresa y la incredulidad, Beatriz oyó también otra frase, apenas un susurro de Rodrigo dirigido al padre entre la turba de invitados. Finge que soy el novio. El padre titubeó. Miró a su hija como buscando un faro en medio de la tormenta. Beatriz sintió cómo la sala entera se inclinaba hacia ella, esperando su decisión. El vestido la apretaba de cintura. La cola, que minutos antes le había parecido un sueño, ahora se arrastraba como una sentencia. La gente filmaba, algunos con compasión, otros con el hambre de la nueva historia que se convertiría en viral antes de que terminara la misa. En su mente, los seconds fueron una película. Su madre con las manos temblorosas, Julia sujetando el borde del banco como si fuera a empujar, el sacerdote buscando palabras que no tenía previstas en su misal. Beatriz pensó en Rafael, su abandono sin explicación, la humillación que habría traído a su puerta. Pensó en la claridad de su propia vida, en los años de trabajo duro como coordinadora de proyectos, en las noches en vela, en las facturas que pagaba con orgullo y en la reputación que respaldaba su apellido. Entonces, algo más suave, pero firme, apareció en su interior. Dignidad. No la dignidad altiva del orgullo, sino la dignidad de no permitir que un momento definiera todo lo que era. Si había que elegir entre dejarse devorar por el escándalo o recuperar el día con una decisión consciente, prefirió la segunda. Levantó la barbilla. Miró a su padre,
Miró a Rodrigo, y, con una voz que apenas traicionó la emoción, dijo: «Está bien, no fue una sumisión. Fue una elección». Eligió la humillación moldeada en valor, el control vuelto a sus manos. Rodrigo asintió con un leve movimiento, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. El sacerdote, improvisando, dijo que la liturgia del día podía convertirse en algo distinto. Una bendición por la integridad frente al desastre. No se trató de un matrimonio legal en ese momento. Fue una ceremonia disfrazada de consuelo público para cerrar una herida abierta. Y aún así, cuando Rodrigo tomó la mano de Beatriz en el altar, la presión de sus dedos fue un ancla, firme, cálida, sorprendentemente cuidadosa. El beso en el altar fue corto, justo lo necesario para sellar la ficción que la iglesia y las cámaras necesitaban. No hubo humo romántico ni susurros privados. Hubo un gesto que restituyó la escena y desactivó el acoso inmediato. Apareció la sonrisa obligada de los amigos, el fotógrafo que captó el momento con un clic calculado, y la salida en que Beatriz, rodeada por un ejército improvisado de conocidos y empleados, cruzó la puerta como si saliera victoriosa de una batalla. La recepción, organizada en el salón contiguo, tuvo la misma textura de improvisación. Alguien trajo una copa de champán. La banda que hasta hace poco afinaba los instrumentos empezó a tocar una canción neutral, y la gente adoptó el papel que la intervención de Rodrigo les había entregado: ofrecer una ovación de alivio. Había quienes miraban con ojos críticos y quienes festejaban la celeridad con que una tragedia podría convertirse en una anécdota. «Menos mal que apareció alguien con sentido común», murmuraron. Otros, en cambio, abrieron sus teléfonos y comenzaron a filmar, a subir, a tuitear. La historia, como una piedra lanzada en lago, empezó a causar ondas. Julia fue la primera en abrazarla de verdad, sin protocolos ni cámaras interponiéndose. «¿Estás bien, Vía?», preguntó, con un hilo de voz que intentaba sostener la ironía y no podía. Beatriz no buscó la alianza. La tenía en la mano, cerrada en un pequeño bolsillo interior. La guardó otra vez. «Estoy bien», dijo. No era mentira, aunque la sensación tenía aristas: alivio, rabia, incredulidad y una curiosidad nueva hacia el hombre que había decidido ocupar el lugar que Rafael había abandonado. Rodrigo no estuvo lejos. Se movía como un general que cuida aún a los suyos tras una maniobra, cerrando bocas, aclarando situaciones, hablando con el padre, con el fotógrafo, incluso con la encargada del salón para que nadie tomara decisiones equivocadas. Su autoridad no era solo económica. Venía de la forma en que resolvía lo que la vida arrojaba. En un momento, cuando el gentío permitía una pequeña isla de quietud, caminó hasta donde estaba Beatriz. Le apartó un mechón de cabello que le caía en la cara y, con una sonrisa contenida, dijo: «Lo siento por el espectáculo, si quieres te llevo a casa». La casa de Beatriz no existía en ese instante como lugar de refugio. Estaba en la palma de la mano del hombre que sostenía su presente. Aceptó el gesto sin palabras y se dejaron llevar. Al salir, las cámaras buscaban ángulos, las luces de los móviles se apagaban y se encendían como luciérnagas inquietas. Afuera, la ciudad respiraba. Adentro, los intestinos del rumor ya masticaban su historia. Mientras Rodrigo abría la puerta del coche, alguien posó una tarjeta sobre el capó. Era un periodista. «¿Algo que decir para los lectores?», gritó. Rodrigo respondió con una frase medida, que no negó ni confirmó. «Hoy hemos evitado una humillación pública. Agradezco la comprensión de todos». No mencionó a Rafael. No necesitó hacerlo. La ausencia hablaba por sí sola. En el trayecto, con la ciudad deslizándose en ventanas que eran espejos de su vulnerabilidad, Beatriz observó a Rodrigo con nuevos ojos. No era fácil colocar al jefe en un pedestal de héroe. Había contratos, jerarquías, reuniones en las que él la había corregido con severidad. Pero había también detalles que cernían una figura menos monolítica. Un gesto que entregó su pañuelo a un niño que lloraba en la recepción. Una palabra baja que le dijo al padre de Beatriz para calmarlo cuando éste se sintió traicionado. Un silencio que escuchó a su alrededor cuando su teléfono no dejaba de vibrar. En la parte trasera del coche, entre el perfume de alguien que parecía no desperdiciar fragancia ni tiempo,
Beatriz pensó en la extraña mezcla que un día podía provocar: humillación y salvación, lealtad y poder. Esa noche, cuando la noticia comenzó a circular en las redes: novia plantada, magnate improvisa novio, la voz de la ciudad se fracturó en opiniones. Estaban los que condenaron a Rafael sin matices, los que alabaron a Rodrigo como si hiciera un acto de nobleza, y una mayoría que debatía con la rapidez de siempre. ¿Qué habría pasado si no lo hubiera hecho? En los mensajes que llegaban a su teléfono, hubo de todo: amenazas de trolls, ofertas de entrevistas, mensajes de apoyo de amigos y desconocidos. Beatriz leyó algunos y cerró la app con las manos temblorosas. El ruido era más peligroso que la ausencia. Transformaba la vergüenza en espectáculo. Al día siguiente, la oficina la recibió con la misma neutralidad que cualquier otro lunes, y con secretos cuchicheos que en cualquier otra situación habrían sido irrelevantes. Los pasillos se convirtieron en ecos de la noche anterior. Miradas medidoras, sonrisas ensayadas, conversaciones que se detenían apenas la señalaba. Rodrigo la vio de lejos y, sin un gesto grandilocuente, le envió un mensaje para decir: «Hoy te dejo espacio. Si te siento preparada, nos vemos a las 6 para un café». Había en su frase una mezcla de profesionalismo y cuidado que no permitía confusiones. Él era su jefe, también podía ser algo más. Beatriz respondió con un simple: «De acuerdo». Las reglas implícitas se fijaron en esos pequeños gestos. En la reunión de la mañana, su equipo rindió homenaje a su temple con un comentario casual: «Fue terrible lo de la boda, pero actuaste con mucha entereza». Beatriz asintió, pero no habló de la decisión que había tomado en el altar. Eso era suyo, y lo mantuvo así. En su mesa llegaron mensajes de gente que no esperaba. Clientes consultando si todo seguía en pie. Proveedores preguntando por la nueva agenda. Su vida profesional debía continuar, como una máquina que no se detiene por las tormentas personales de quienes la hacen andar. El primer choque con la exposición llegó en forma de llamadas de fortalecimiento y de intrusiones. Un periodista dejó un mensaje pidiendo una entrevista exclusiva. Otro editor quería imágenes. Una revista digital buscaba testimonios para hacer una foto sobre el suceso. Beatriz colocó los mensajes en un cajón mental. No quería ofrecer su vida como mercancía, pero tampoco podía ignorar cómo la historia se expandía sin su consentimiento. Hizo una elección táctica: no declarar nada todavía. Dejar que el rumor muriera por agotamiento o que se domestique con la verdad que ella decidiría comunicar en su tiempo. Mientras tanto, Rodrigo manejaba otro frente. En su despacho, con la vista que dominaba la ciudad, habló con su abogado sobre las implicaciones de lo que había ocurrido. No le pidió a Beatriz que firmara nada en ese despacho. No era su estilo. Pero sí dejó claro que no permitiría que la historia la consumiera. «No es una actuación más», dijo él, en una sala en la que las palabras tenían peso. «Ella tiene que tener control». Y, por primera vez, quizás con un atisbo de vulnerabilidad que no mostraba en reuniones, añadió: «No la voy a dejar sola». De regreso a su hogar, donde la noche parecía más silenciosa de lo acostumbrado, Beatriz abrió la puerta de su departamento y se dejó caer en el sofá, con el vestido todavía oliendo al lugar sagrado y a lágrimas secas. Llamó a Julia. «Fue un circo», dijo la amiga, «pero actuaste con dignidad». Hubo una pausa. «¿Y él? ¿Quién es Rodrigo realmente?». Beatriz no supo qué contestar. No creía en héroes completos. Creía en personas complejas con motivos que no siempre se alineaban con la moral de los demás. Tenía dudas. ¿Hasta qué punto había sido un gesto desinteresado? ¿Qué buscaba él con su intervención pública? Esa noche no hubo respuestas definitivas, pero sí un primer indicio de que la decisión tomada en el altar no sería una anécdota pasajera. A la mañana siguiente, la fotografía de Rodrigo y Beatriz aparecía en portales con títulos que disputaban la realidad: «Magnate salva a novia», «Romance en el lugar de trabajo», «Vínculo profesional cruzado». Los comentarios cuestionaban la ética, la posibilidad de conflicto de intereses, la teatralidad del momento. Beatriz sintió el peso de la vida pública, una experiencia que hasta entonces le había sido ajena. En la oficina la atmósfera cambió. La gente la miraba con curiosidad y un poco de distancia. Algunos, con envidia contenida. Se adaptó con la rutina de siempre.
revisiones de proyectos, llamadas con clientes, entrega de reportes. A media tarde, en una sala de juntas acristalada, Rodrigo entró como cualquier otro día. La mirada que intercambiaron fue explícita y moderada. Ambos sabían la línea que debían respetar. Se saludaron con formalidad, como dos profesionales que comparten un objetivo común. Pero cuando la reunión acabó y quedaron solos en el ascensor, Rodrigo dejó caer un sobre la mesa de su despacho. En su interior había documentos simples. Acta de la ceremonia, un registro fotográfico, la nota de prensa que su equipo había filtrado para controlar el relato. Nada legal complejo, solo lo necesario para definir la versión pública de los hechos. «Tenemos que acordar cómo vamos a manejar esto», dijo Rodrigo en voz baja. «No quiero que nadie invada tu espacio ni que uses esto en tu contra. Tú eliges. Yo solo estuve allí». Beatriz miró los papeles. No los tocó de inmediato. Sabía que aceptar su ayuda no la convertía en sumisa de nadie. Había sido una decisión consciente, pero también entendía las posibles complicaciones. El rumor de una relación con su superior podía afectarla en la carrera. Aún así, cuando levantó la vista, vio que Rodrigo no buscaba cláusulas para beneficiarse. Buscaba protegerla del daño irreparable que un escándalo podía producir. Más tarde, en la soledad de su escritorio, el teléfono vibró con un mensaje de Rafael. Un número desconocido, una hora impredecible. Su corazón se aceleró instintivamente, como si aún esperara respuestas que ya no tenía derecho a pedir. El mensaje no pedía perdón, pedía distancia. «No estoy listo». Beatriz lo bloqueó. No por rencor, sino por decisión. Ese capítulo había terminado con 3 palabras y la decisión de otra persona. Ella no permitiría que la incertidumbre de Rafael siguiera gobernando su historia. En la tarde, una llamada de Rodrigo la sacó de sus pensamientos. Quedaron en encontrarse para un café en la terraza del edificio. Sería una conversación administrativa, dijo él, sin ataduras emocionales en la voz. Sin embargo, cuando se encontraron, la ciudad se desplegó como una alfombra bajo sus pies y la conversación explotó en matices personales. Rodrigo habló de la mañana sin grandilocuencia y de los ojos de Beatriz con la honestidad que reservaría para pocas personas. «No es mi intención que pagues por la audacia de alguien más», le dijo. Y añadió, con una sinceridad que pareció casi peligrosa: «Si esto se vuelve un problema en la empresa, lo arreglaremos. Pero quiero que sepas que mi ayuda no tuvo segundas intenciones. Fue simple. No soporto ver a alguien humillado». Beatriz no buscó el gesto de heroísmo como prueba. Buscó la verdad en la frase de él. No podía negar que la gratitud se mezclaba con algo más. Una curiosidad incipiente hacia la persona que había elegido ocupar un lugar que nadie más había reclamado. También percibió límites. La conversación volvió a la prudencia, a las reglas no escritas de la oficina, a la necesidad de separar lo personal de lo profesional. Ambos lo citaron. Ambos lo reconocieron. Esa noche, mientras las redes seguían elaborando relatos y las llamadas pedían exclusivas, Beatriz experimentó una sensación que no había previsto. El alivio de una decisión tomada sin la coacción de nadie. La tranquilidad de saber que podía optar por su dignidad antes que por la vergüenza. Sin embargo, bajo ese alivio, una inquietud persistía. La intervención de Rodrigo había impuesto una narrativa sobre su vida. ¿Cómo recuperaría la autoría de su historia cuando la ciudad ya había empezado a escribirla por ella? Al día siguiente, cuando entró al edificio, el rumor era una presencia física. Una mesa con folletos de la cobertura digital, un café con clientes que la miraban con compasión ritual. En una sala, alguien había colgado una nota con una foto suya y de Rodrigo que decía simplemente, «¿Casados? Estratagema». Beatriz respiró hondo. El desafío no era solo soportar miradas, era definir cómo actuaría frente a una exposición que podía marcar su carrera. ¿Debería demandar control sobre la narrativa? ¿Ofrecer una declaración? ¿Dejar que el tiempo apacigüe el ruido? En su correo electrónico apareció un mensaje de Recursos Humanos con copia a Rodrigo. «Hemos recibido varias consultas. Necesitamos determinar medidas para proteger a la empleada y la confidencialidad de la empresa». No había demandas legales, solo una burocracia que olía a protocolo y a riesgo. Beatriz leyó el mensaje.
Sintió una punzada de incomodidad y frunció el ceño. Sabía que las cosas podían complicarse más de lo que había imaginado la noche del altar. Aún así, también comprendió que no estaba dispuesta a convertirse en un pasivo del relato de otros. Al terminar la jornada, regresó a su departamento con la sensación de que había abierto una puerta que no tenía intención de cerrar sin luchar por lo que le correspondía. En la cocina, puso una taza de té y miró las manos que le habían sostenido el anillo en el bolsillo. No quería que una decisión tomada en un instante definiera su futuro profesional ni personal. Pero tampoco podía negar el efecto de la acción de Rodrigo. La había salvado del escarnio público y, con ese gesto, había alterado la geografía de su vida. A la mañana siguiente, alguien tocó el timbre de su puerta. Era Julia, con una bolsa de pan y una mirada decidida. «Vamos», dijo, «hoy no vas a entrar al trabajo con miedo. Vamos a reescribir esta historia». Beatriz sonrió con gratitud. Tenía amigas, tenía familia, tenía, curiosamente, un jefe que había cruzado la línea del protocolo por algo que no era estrictamente suyo, y tenía, además, la certeza de que la elección que hizo en el altar no sería el final de nada, sería más bien el primer acto de una historia que reclamaría su voz. Al llegar al edificio, una cámara esperó en la entrada. Un periodista pidió una declaración, y Rodrigo, que ya había llegado, ofreció una frase que ponía límites a la especulación. Lo que pasó fue un gesto humano. No hay un romance prefabricado. Nada dramático. Todo calculado. La forma en que dijo «gesto humano» hizo que Beatriz se preguntara si él, en su soledad, también había sentido algo que iba más allá del simple impulso de proteger a alguien. Ese día en la oficina, la tensión subió un grado más. Un correo interno, con la etiqueta «importante», pedía discreción y recordaba la política de la empresa sobre conflictos de interés. No había acusaciones abiertas, solo un recordatorio de que las líneas entre lo personal y lo profesional debían ser respetadas. Beatriz leyó el correo y sopesó su lugar. Había elegido una salida digna en el altar, pero ahora debía sostener la coherencia de esa decisión en la vida cotidiana. La tarde se fue llenando de pequeñas pruebas. Un cliente que preguntó con ligereza si la situación afectaría los plazos. Una colega que evitó la mirada. Una reunión en la que Rodrigo, con su habitual dominio, la defendió sin que ella lo pidiera. Fue un gesto que la reconfortó y que, al mismo tiempo, la obligó a plantearse la naturaleza exacta de lo que había entre ellos. ¿Era solidaridad, deber de caballero, algo más? No tenía por qué definirlo ahora. Pero sí sabía que no quería sentirse obligada por el favor recibido. Quería que cualquier vínculo que surgiera, si es que surgía, fuese fruto de su propia decisión. Al salir del trabajo, hubo un paquete en su escritorio. Se trataba de copias impresas de la ceremonia, ordenadas por el equipo de comunicación de Rodrigo, supuestamente para controlar la versión. Junto a las fotos, una nota en la caligrafía firme de Rodrigo. Para que las cosas sean claras, hablamos mañana. La nota no era posesiva. Era una promesa de acompañamiento. Beatriz miró la nota y luego la foto donde se veía el beso ritual. No sabía si el beso quedaría en su memoria como el momento en que todo cambió o como la anécdota que abriría otras puertas. Pero entendía que, a partir de ese día, la vida pública y la privada entrarían en pugna. La decisión de Beatriz, conservar el control, no permitir que el escándalo la devorara, aceptar la ayuda de quien lo ofreció, la colocó en un territorio incierto. La ciudad no perdona, pero tampoco siempre castiga. Y en ese espacio de ambigüedad empezó a tejerse algo complejo. La posibilidad de una relación nacida de una emergencia, la necesidad de acuerdos claros, y la lucha por una dignidad que no fuera dictada por la opinión ajena. Mientras cerraba la puerta de su departamento, dejó la alianza en la mesa, como si fuera un objeto que necesitara tiempo para respirar. Sabía que la firma simbólica de la noche anterior no resolvía todas las preguntas. Había asuntos por resolver. La gestión de la comunicación, la posible intervención de la familia de Rafael, el rumor que aún se expandía. Pero también había una certeza que no había previsto. No quería que la decisión de aquel día le fuera impuesta por el miedo. Había elegido resistir la humillación. Y con esa elección,
Había abierto una puerta que solo ella podría atravesar con los pasos que eligiera. Un mensaje vibró en su teléfono justo antes de que la noche la envolviera. Era Rodrigo. Nos vemos mañana a primera hora. Hablamos con calma. Descansa. Beatriz dejó el teléfono sobre la mesa. Miró el cielo nocturno a través de la ventana y, por primera vez desde que entró a la iglesia, imaginó la posibilidad de que aquel peor día fuera, en realidad, el empujón hacia algo diferente. Algo que tendría que ser construido, con cuidado, con límites y con palabras claras. Si te gustan las historias intensas y llenas de giros como este, apoya con un like y comenta qué habrías hecho tú en el lugar de Beatriz. Tu opinión puede cambiar la forma en que vemos esta historia. La noche fue larga. Beatriz no durmió del todo. Los pensamientos volvieron sobre sí mismos una y otra vez. La cara de Rafael, el gesto abrupto de Rodrigo, la fotografía que ahora circulaba, los correos de la empresa, la nota de recursos humanos. A medianoche, se levantó. Fue a la cocina y preparó una taza de té. Sentada, revisó su calendario y pensó en los pasos a seguir. No quería perder el rumbo profesional. Pensó en su equipo, en los proyectos que dependían de ella, en la imagen que había construido con esfuerzo. Al día siguiente, la jornada prometía ser definitoria. En la entrada del edificio, un grupo de reporteros esperaba. Había un nuevo nivel de curiosidad. La pregunta ya no era solo sobre lo que había ocurrido, sino sobre lo que ocurriría ahora. Beatriz cruzó la puerta con la compostura que le quedaba y sin dejarse arrastrar por el espectáculo, avanzó. Al llegar a su escritorio, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una nota breve. Hay procesos que no se arreglan con un beso en el altar. Hablemos de lo que realmente importa. Era la caligrafía de Rodrigo. Ese día, entre llamadas, reuniones y el rumor constante, llegó una invitación a una cena de beneficencia en la que ambos debían aparecer. La organización la había llamado para agradecer su presencia y para destacar cómo un gesto había transformado una situación adversa. Beatriz sintió el gesto como una trampa y una oportunidad al mismo tiempo. La posibilidad de controlar la narrativa desde la visibilidad y el riesgo de reforzar la ficción que otro había creado por ella. Mientras pensaba qué responder, en su buzón apareció un correo de su madre con una sola frase. Hija, lo que importa es que tuviste la fuerza para elegir. Beatriz cerró los ojos y por un instante permitió que la calidez de ese apoyo la llenara. Sabía que la historia no terminaría con la huida de Rafael ni con el gesto de Rodrigo. Comenzaba allí, hecho de decisiones, pactos y quizás de algo que ninguno de los dos podía predecir. Esa tarde, cuando la oficina quedó vacía y la ciudad se cubrió con una luz que anunciaba lluvia, Beatriz tomó la decisión de ir a la cena. No para reforzar un papel, sino para ponerse en el centro de su propia historia. Iba a hacer públicas las reglas. ¿Quién era ella? ¿Qué aceptaba y qué no? Iba a recuperar cuidadosamente la voz que la había llevado al altar sin capitular ante la humillación. Al llegar al salón donde se realizaría la cena, la atmósfera era de semiformalidad, mesas redondas, luces cálidas, cámaras listas para capturar gestos. Rodrigo apareció en la entrada, impecable. Sus miradas se cruzaron y, sin palabras, acordaron una estrategia tácita: presentarse tal como eran, con límites y con respeto mutuo. Se saludaron con una distancia calculada, como si marcaran el compás de una coreografía que nadie había ensayado del todo. La velada avanzó entre discursos de solidaridad y miradas calculadas. En un momento, cuando el micrófono estaba en manos de un organizador que hablaba del valor de la comunidad y de la compasión ante las desgracias, Rodrigo se acercó a Beatriz y, con la voz baja, dijo: «La próxima vez que alguien intente humillarte, me lo dices y yo responderé. Pero fuera del trabajo, quiero que sepamos cómo mantenernos». Ella asintió. No era una rendición, era una solicitud de claridad. La cena concluyó sin escándalos, aunque con titulares que, como siempre, buscaban el matiz más jugoso. Al cruzar la puerta, un viejo compañero de la universidad la reconoció y le dijo: «Nunca imaginé que terminarías en una historia así, Vía. Pero siempre has sido valiente». Beatriz sonrió sin necesidad de explicar. Esa noche, de regreso a su casa,
recibió un mensaje inesperado, una llamada de su padre. Él había estado al borde del orgullo y la ira la semana anterior. Ahora, con la voz cansada, le dijo: «Hiciste lo correcto. La dignidad, hija, se mantiene en pie». Beatriz contestó con gratitud. Sabía que la familia estaba de su lado y que eso pesaría en cualquier decisión venidera. Sin embargo, la calma era relativa. Al día siguiente, un paquete oficial llegó sin previo aviso. Copias de un formulario con la posibilidad de formalizar lo que había sucedido en la iglesia. No era una orden judicial ni un documento que la comprometiera de inmediato. Era la realidad de que la ficción del momento podía convertirse en una estructura con consecuencias. Beatriz lo dejó a un costado y llamó a Julia. «Esto no es un juego», dijo. Julia respiró y contestó: «Lo sé, pero tú mandas. Tú decides lo que firmas y lo que no». La frase, simple, la recordó. Ella tenía la última palabra. La tensión se volvió visible al día siguiente en la reunión de la oficina, cuando un cliente, con una frialdad protocolaria, preguntó si Beatriz seguía liderando el proyecto. La pregunta, en su simplicidad, activó todas las alarmas. Su capacidad profesional, su credibilidad, todo pendía de una línea que ahora estaba en manos de la opinión pública. Beatriz respondió con la serenidad que había ido cultivando. «Sí, sigo al frente. Esto no define mi trabajo». Sus palabras fueron medidas, y su voz, firme. Pero fuera de la oficina, el ruido no cesaba. Fotografías, rumores, correos que exigían declaraciones. En la media tarde, su teléfono sonó con la voz de Rodrigo. «Necesitamos hablar sobre los pasos a seguir, no por imagen, sino por tu conveniencia». Beatriz, que se estaba quedando sin fuerzas, aceptó encontrarse. Sabía que las próximas decisiones requerirían transparencia, acuerdos y tal vez renuncias tácticas. No había escapatoria. Lo que había empezado como una salvación improvisada, pedía ahora una planificación si no quería convertirse en una trampa. Cuando se encontraron, Rodrigo le mostró algo que lo dejaba a él también vulnerable. Un plan frío y práctico para limitar daños, sin manipular la verdad pero sí ordenando la narrativa. Había un precio, implícito, por aceptar que lo ocurrido trascendiera a la vida personal. La exposición pública controlada, entrevistas seleccionadas, una presencia calculada en eventos. Si vas a usar esto para proteger tu carrera, lo haremos con orden. Si no, lo dejaremos pasar. Su mirada era adulta, pragmática. No había romanticismo en la estrategia, solo la lógica del daño controlado. Beatriz lo miró, pensó en su equipo, en su trabajo, en la posibilidad de perder todo por un escándalo que no había provocado. Y por primera vez desde el altar, sintió el vértigo de que la elección de salvarse había abierto una ruta que exigiría negociación continua. Podía aceptar, podía resistir. Esa elección definiría su futuro inmediato. Había algo inquietante en depender de la mano que te tendía la ayuda. Había, sin embargo, una fuerza mayor que le recordaba que no debía permitir que nadie escribiera su destino sin su consentimiento. La conversación terminó con un acuerdo tácito. No toman decisiones rápidas. Hablarían con calma, consultarían con las personas de confianza y, sobre todo, mantendrían la dignidad como norte. Salieron del despacho con la sensación de haber puesto las piezas sobre la mesa, aunque el tablero seguía moviéndose bajo sus pies. En la noche, al cerrar las ventanas de su departamento, Beatriz dejó la foto del altar sobre la mesa. La miró un rato y luego la guardó en el cajón más profundo de su mesita de noche. No quería que la imagen la definiera. Quería que fuera un recuerdo de que, aun cuando la vida nos enreda en situaciones ajenas a nuestro control, siempre queda la posibilidad de decidir cómo responder. Al día siguiente, sin embargo, nada les daría respiro. Una llamada al despacho anunciaba la llegada de una carta formal que debía abrirse con prudencia. En ella, alguien mencionaba una posible repercusión legal por la firma del acta en la iglesia, y aunque el documento no la obligaba a nada, la posibilidad de que el gesto de una noche se transformara en un proceso más largo y doloroso se insinuó como amenaza. La carta llegó un martes sin anuncio, deslizada por debajo de la puerta del despacho, como si quisiera pasar desapercibida. Beatriz la miró varios segundos antes de abrirla.
La tinta no decía más que un nombre y una advertencia velada. No era una sentencia, ni una amenaza concreta, pero sí la recordaba de nuevo. Las decisiones improvisadas tienen dimensiones que no siempre se ven en el escenario de un impulso. Guardó la hoja en el cajón del escritorio y respiró hondo. Esa noche no durmió bien. La imagen del papel volteándose en la oscuridad le siguió como una mariposa insistente. Al día siguiente acordó con Rodrigo reunirse en la cafetería del edificio. No quiso que los demás supieran. Era un asunto que requería discreción. Rodrigo llegó puntual, la corbata algo menos tirante de lo habitual, las manos sin ningún gesto defensivo. En la mesa, entre el vapor del café, colocaron la carta y la volvieron a leer juntos. Rodrigo fue claro. No tengo intención de forzarte a nada. Esto nos obliga a planear, no a decidir en caliente. Beatriz asintió. Había una firmeza en él que ya no le parecía solo parte del juego de poder. Era la pauta de alguien acostumbrado a hacerse cargo cuando la situación se lo demandaba. Pidieron que su abogado, un hombre de voz grave y tono mesurado que Rodrigo había dejado a disposición, explicara las posibilidades sin detalles técnicos. Evitaron números y procedimientos concretos, como marcaban las reglas internas de ellas mismas, pero sí hablaron de opciones generales. Dejar las cosas como están a la espera de mayor claridad, iniciar un proceso formal para poner límites legales a la exposición o contemplar una separación simbólica que no implicara profundos costes personales. Ninguna alternativa sedujo a Beatriz de modo definitivo. Lo que sí comprendió fue que la farsa del altar podía convertirse en un tejido más resistente que demandaría decisiones conscientes, y sobre todo, el mantenimiento de su autonomía. Las semanas siguientes se llenaron de compromisos impuestos por la vida pública. Asistían juntos a charlas, actos benéficos y lanzamientos donde la presencia conjunta funcionaba como pararrayos y, a la vez, como reflejo. Cada vez que aparecían lado a lado, la narrativa se hacía más difícil de controlar. Había periodistas que preguntaban con delicadeza y otros que picoteaban como aves hambrientas. Beatriz aprendió a que su voz podía marcar límites. Dejó de responder a provocaciones y escogió su tiempo. Cuando no quiso hablar, lo dijo con firmeza y sin pedir permiso para no hacerlo. Rodrigo, por su parte, mantuvo siempre la pauta limpia. Protectivo sin invadir, cercano sin acaparar. A veces, en los pasillos de la empresa, su mirada se encontraba con la suya y se sostenían un latido. No era un gesto de posesión. Era la reafirmación de que ella no estaba sola. En las cenas organizadas por la empresa, en los eventos con clientes, ambos practicaron una coreografía nueva. Sonrisas que no entregaban todo, conversaciones que dibujaban el contorno de una relación sin rellenarla. Entre charlas sobre proyectos y decisiones empresariales, surgía una conversación genuina. Rodrigo le hablaba de su infancia en una ciudad que le había dado fortaleza y enseñado que algunos gestos valían más que ciertos títulos. Ella le devolvía anécdotas de sus primeros trabajos, de noches en vela, y de la costumbre de comprobar 2 veces los presupuestos antes de enviarlos. Había un aprendizaje mutuo. Él aprendía a contener sus imprudencias públicas. Ella aprendía a aceptar que no toda ayuda escondía una trampa. Julia fue la compañera infalible. Acompañó a Beatriz a entrevistas. La defendió en redes con esa mezcla de ironía y ternura que solo una amistad larga permite. Una tarde, sentadas en la cocina de Beatriz con té y pan tostado, Julia dijo sin rodeos: «Si esto va a convertirse en algo real, quiero que sea porque tú lo quieres, no porque seas la protagonista de una narrativa ajena». Beatriz la miró con gratitud, y por primera vez desde la iglesia permitió que la presión aflojara un poco. Esa claridad se volvió un recurso. Cada vez que la duda intentaba abrirse paso, recordaba que su elección era la que más importaba. La intimidad entre Rodrigo y Beatriz creció en fragmentos. No fue una entrega súbita, fue una suma de pequeñas confidencias. Un mensaje de buenas noches que ya no era meramente cortés. Un cambio de asiento en una cena para protegerla de la incomodidad de un reportero. Un abrazo al borde de un ascensor después de una jornada larga. Esas escenas, sencillas, fueron las que moldearon lo que vino después. Hubo momentos en los que la mirada de él se alargaba y ella notaba algo más que cortesía. Un interés que no se permitía definir con palabras. En ese vacío de definiciones, ambos fueron poniendo límites con conversaciones directas.
El después del altar tuvo sus complicaciones domésticas también. Las invitaciones aumentaron, y con ellas, la necesidad de coordinar agendas, de decidir qué decir y qué callar. En un domingo cualquiera, cansados de los titulares que se renovaban cada semana, Rodrigo la invitó a cocinar en su apartamento. «Si vamos a actuar para la galería, al menos hagámoslo a gusto», dijo con un leve intento de humor. Ella aceptó. Fue una cena sin pretensiones. Pasta, vino tinto y una playlist que él, con timidez, dejó sonar. Rodrigo tenía una cocina de estilo minimalista, pero con detalles cálidos. Una tabla de madera, plantas que parecían sobrevivir a su ritmo de vida, una taza de cerámica que no combinaba con nada y que usaba siempre. Se acomodaron en la pequeña mesa, hablaron de música y de los libros que cada uno prefería. Y en esa cotidianeidad, la distancia profesional se volvió menos rígida. No hubo una declaración formal. Hubo un gesto. Él dejó su móvil a un lado y por primera vez la miró sin calcular beneficios o riesgos. Beatriz sintió el efecto de esa mirada como una brisa que la despeinaba. La mutua cercanía se profundizó un mes después en la cocina de su propio apartamento, en un momento en que el mundo parecía demandar de ella una respuesta que ella misma no estaba lista para dar. Fue una noche fría. Había llovido todo el día y la ciudad olía a asfalto y a luz amarilla. Beatriz volvió del trabajo cansada y encontró a Rodrigo esperándola con una bolsa de verduras y un paquete de pasta. «No voy a entrar con discursos», dijo. «Solo traigo comida y buena compañía». Ella lo dejó entrar. Cocinaron sin prisa. Él peló tomates como si no hubiera otro público que mirar. Cuando la cena quedó sobre la mesa, se sentaron sin proclamas. Comieron a media luz y al terminar, Rodrigo recogió los platos. Lo hizo con un cuidado que le pareció natural, no performativo. La conversación se fue desgajando en confesiones pequeñas. Él le habló de un divorcio familiar que había presenciado años atrás, de la sensación de impotencia frente a personas que se dejaban arrastrar por el escándalo. Ella le contó de un antiguo desengaño que todavía dejaba cicatrices. Ninguno habló de saltos al vacío, ninguno prometió certezas. Después de los platos, se quedaron en la cocina como quien espera que una palabra deje de ser incómoda. Rodrigo le tomó la mano con una lentitud que pedía consentimiento. Beatriz, consciente y presente, no apartó la suya. Hubo un silencio que no exigía explicaciones. Entonces, con un susurro que no era una orden, él dijo: «No quiero que esto sea una obligación para ninguno de los dos. Si te acercas, tiene que ser porque lo deseas». Ella lo miró, y en esa mirada hubo una mezcla de reconocimiento y de deseo propio, no forzado. Se acercaron y el beso vino suave, primero de prueba, luego con más certeza. Fue un beso que sostuvo la verdad. No era la urgencia de la improvisación en la iglesia, sino una confirmación de que algo había cambiado en los afectos de ambos. Había consentimiento claro, respiraciones compartidas y manos que exploraban con cuidado. Cuando se separaron, ninguno buscó justificar nada. Quedó una sensación de complicidad, de inicio verdadero. Los meses transcurrieron con esa gravedad nueva. En la oficina, la relación no pasó desapercibida. Hubo comentarios, suposiciones. Pero también hubo una decisión empresarial. Rodrigo promovió a Beatriz a un puesto de mayor responsabilidad, un reconocimiento que fue anunciado como resultado de su trabajo y su liderazgo en varios proyectos. La promoción no fue una dádiva. Fue la consecuencia lógica de años de esfuerzo. Algunos la celebraron con reservas. Otros la envidiaron. A Beatriz le costó aceptar el reconocimiento público porque no quería que se viera como pago por una deuda emocional. Rodrigo lo entendió. «No lo hice por mí ni por ningún favor», le dijo en privado. «Lo hice porque lo merecías desde antes». Eso la tranquilizó. Necesitaba que los gestos tuvieran raíces en la verdad, no en la conveniencia. Llegó, inevitablemente, el día en que la cuestión legal tocó nuevamente la puerta. Esta vez no fue una carta anónima, sino un paquete formal procedente de un despacho con membrete. Papeles para firmar que podrían definir el estado civil de ambos de manera más permanente si así lo quisieran. Beatriz lo miró como quien mira a un animal extraño.
No sabía si domesticarlo o dejarlo ir. En la discusión que siguió, decidieron no firmar inmediatamente. Hicieron una pausa y buscaron asesoría para entender las implicancias, sin entrar en tecnicismos públicos. Lo que querían era claridad sobre cómo proteger su autonomía, y, al mismo tiempo, no caer en trampas legales. La decisión fue un consenso. Nada se firmaría sin una reflexión compartida y sin la garantía de que la voluntad de ella sería respetada en todo momento. No todo fue smooth. Hubo noches en las que la duda golpeó con insistencia. Aparecieron fotografías en las que la cercanía entre ambos se exageraba con recortes y ángulos maliciosos. Un programa de la tarde especuló sobre la verdadera intención de Rodrigo y se atrevió a abordar con ligereza el supuesto conflicto de interés. Beatriz sintió esa agresividad como una violación y por un momento pensó que todo el esfuerzo por recuperar su dignidad se le iba de las manos. Rodrigo, en cambio, se plantó de forma pública y clara. Defendió su conducta, explicó que la ayuda había sido un acto humano y reclamó el derecho de Beatriz a elegir su manera de vivir lo ocurrido. No fue una exhibición de poder, fue un acto de lealtad que, a algunos, les pareció demasiado alto. A ella le pareció justo. Entonces un día, Rafael reapareció. Llamó por teléfono y pidió ver a Beatriz. Su voz, la misma que la había dejado en la iglesia, sonó diferente, más débil, más humana. Quería hablar en persona. Beatriz aceptó, con la condición de que fuera un encuentro sin ruido mediático y con la presencia de su padre como testigo. Se encontraron en una plaza, en un banco bajo un plátano, cuyos frutos aún no habían caído. Rafael llegó con la camisa arrugada, la mirada baja, y en sus manos un sobre con una carta. No ofreció excusas grandilocuentes. Habló de miedo, de un pánico que lo bloqueó, de la cobardía que lo dejó huir cuando tendría que haber permanecido. Dijo que no había tenido la valentía para ser el hombre que había prometido ser. Beatriz escuchó con esa serenidad que ya no era su misión. Le agradeció la honestidad y le dijo que no necesitaba explicaciones para su dignidad. La había recuperado. Rafael, con la voz quebrada, reconoció su error y prometió no volver a interferir en su vida. Fue una despedida que olía a cierre. Uno de esos finales que liberan. Ella no celebró. Sintió compasión y alivio. Le pidió que, por respeto a sí mismo, se fuera lejos del espectáculo y reconstruyera lo que le faltaba. Rafael asintió, y con la misma sensación de quien recoge lo que rompió, se retiró. Fue la última vez que su imagen abrió una página en su historia. Ese episodio cerró una grieta. Liberada de la sombra del otro, Beatriz y Rodrigo pudieron mirarse con menos imágenes del pasado interponiéndose. La relación, no obstante, enfrentó su prueba máxima cuando llegó el sobre que lo cambiaría todo. Los papeles definitivos para formalizar una separación, o alternativamente, un anuncio que consolidara lo que estaban construyendo. Los documentos fueron entregados por la vía oficial. Un paquete sellado que prometía terminar con la incertidumbre. En la mesa de la cocina de Beatriz, extendidos bajo la luz blanca, se vieron como una isla de decisión que pedía respuesta. Esa noche decidieron hablar sin abogados, solo con la verdad que sostenía a cada uno. Rodrigo entró en la habitación con una calma que le sentaba, y se sentó frente a ella. «No quiero empujarte a firmar nada que no desees», dijo. «Si decides que esto no puede continuar, lo aceptaré». Ella buscó su mano y la sostuvo con fuerza. «No quiero que firmes porque sientas la obligación de protegerme, ni porque pienses que me debes algo. Quiero que si estamos juntos, sea por elección. Esto es mío tanto como tuyo». Los ojos de él se llenaron de agua por primera vez en la memoria que ella tenía de él. No era una ostentación, era una verdad que quebraba su coraza. Pasaron horas hablando. El reloj pareció rendirse ante la honestidad. Rodrigo confesó miedos que nunca compartió. La posibilidad de perder a alguien que le importara y la culpa de haber visto a su madre humillada en su juventud sin poder ayudarla. Beatriz habló de su temor a quedar reducida a la mujer del gesto, a perder la autonomía que tanto le había costado ganar. Hicieron un pacto. No firmarían por miedo ni por prisa. Si querían un compromiso más allá de la apariencia, debían hacer de la decisión consciente de ambos. Al día siguiente, Rodrigo no fue a la oficina. En su lugar,
Mandó a su abogado con una carta, que cualquier documento que pretendiera vincularlos legalmente sería revisado por ambas partes con calma y asesoramiento. Fue un gesto administrativo que tenía, sin embargo, un fuerte componente simbólico. Él no actuó en la sombra, sino con transparencia. Para Beatriz fue un alivio. Poder respirar, poder retrasar una decisión que exigía tanto, fue un lujo que ambos aceptaron. Pero la vida no dejó de empujar. La empresa organizó una gala para celebrar proyectos de responsabilidad social, en la que ambos debían aparecer. Fue el escenario perfecto para una declaración pública que no fuera una imposición, sino una consecuencia natural. Frente a clientes y empleados, Rodrigo tomó el micrófono, y por primera vez sin manipular la narrativa, habló sobre lo que había vivido como gesto humano, y sobre el respeto que tenía por la decisión de Beatriz. No habló de promesas ni de planes privados. Habló de cuidado y de libertad. Ella, desde su butaca, sintió el orgullo teñirse de ternura. Se levantó cuando él la mencionó y caminó hasta su lado. No había un guión escrito. Su paso fue la decisión más íntima y pública que podía dar. Se tomaron de la mano y la sala percibió algo que iba más allá del rumor. La presencia de dos adultos que se elegían en voz alta. Los días que siguieron consolidaron la dirección que habían elegido. No fue un ascenso lineal ni una historia sin sombras. Hubo discusiones, desconfianzas que se fueron limando, reacomodos en la vida cotidiana. ¿Quién cocinaba? ¿Cómo repartirían el tiempo? ¿Qué límites pondrían con la prensa? Aprendieron a separar el trabajo de la vida, a decir no a entrevistas que buscaban escándalos, y a celebrar sin necesidad de que alguien lo validara. Rodrigo fue claro en su respeto. No controlaría decisiones profesionales ni personales de Beatriz. Ella, a su vez, aceptó que su posición no la convertía en una mujer sin fallos, sino en alguien que merecía ser tomada como socia en una vida compartida. Llegó el día en que, sin papeles de por medio, sintieron que la firma ya no era la necesidad que antes parecía. Fue en un fin de semana de invierno, en el departamento de ambos, ante una mesa simple con 2 tazas de café. Rodrigo se levantó, se acercó con una solvencia que ya no buscaba aplausos, y se puso de rodillas. No por protocolo, sino porque había decidido ser vulnerable. En sus manos había un pequeño estuche sencillo, dentro del cual no había anillo ostentoso, sino algo más íntimo, una alianza discreta, elegida por él con la idea de que no sería un símbolo de propiedad, sino de compromiso voluntario. Beatriz, dijo, y su voz tembló un poco. No vine a rescatar tu vida ni a pagar una deuda. No vine con promesas grandilocuentes. Solo quiero preguntarte, con toda la libertad del mundo, ¿quieres casarte conmigo? Si eso también es lo que tú quieres. No como obligación ni como rescate, sino porque puedo imaginar mi vida contigo de manera honesta. Ella lo miró durante lo que pareció una eternidad. Pensó en la iglesia, en el rumor, en las decisiones que la habían llevado hasta allí. Pensó en su independencia, en su trabajo, en su familia, en las noches en las que el miedo la atenazaba, y luego pensó en las manos que había tenido a su lado que no la habían querido moldear, sino acompañar. Tuvo la claridad que le nacía de la experiencia. No era un acto de sumisión, sino de alianza. Sí, contestó finalmente. Sí, si es lo que ambos elegimos y si seguimos siendo lo que somos. Sí, porque te elijo con los límites puestos y con la libertad asegurada. Rodrigo se levantó y la abrazó con esa mezcla de triunfo y alivio que solo aparece cuando un gesto nace de la madurez. Se besaron, esta vez sin espectáculos ni urgencias, con la solemnidad cotidiana de quienes deciden emprender un camino en pareja. No fue un final de cuento, fue un comienzo conscientemente tomado. La noticia de su compromiso no provocó el mismo frenesí que la historia de la iglesia. Había en la decisión una verdad que los medios tardaron en desmontar. No se trataba de un montaje ni de una farsa, sino de 2 personas que habían ido construyendo su vínculo a partir de opciones repetidas. La empresa anunció la noticia con un mensaje sobrio, celebrando a ambos por su profesionalismo y por la manera madura en que habían conducido su relación. Algunas cabezas hablaron de interés. Otras, finalmente, respetaron la elección. Para Beatriz fue importante que, en el anuncio,
se reconociera su trabajo como la base de cualquier reconocimiento posterior. El reencuentro con Rafael fue, meses después, una escena breve y políticamente prudente. Se cruzaron en un café de la ciudad, ambos mayores de aquella escena que los había marcado. Rafael vio la alianza en la mano de Beatriz y, sin dramatismos, inclinó la cabeza. «Hiciste bien», murmuró. No hubo tensión. Hubo silencio. Ella le deseó lo mejor y él se fue. No hubo reconciliación romántica. Hubo cierre. Fue un momento que selló, una vez más, la afirmación de que su historia la escribía ella misma. La boda real fue una ceremonia discreta, con familiares y amigos íntimos. No fue la espectacularidad mediática que algunos habrían esperado. Hubo flores, verdad en los votos, risas contenidas y la presencia de Julia, cuya emoción era visible en cada lágrima. El padre de Beatriz la acompañó al altar y al ver a su hija tomar la mano de Rodrigo, soltó una carcajada que contenía alivio. No hubo necesidad de dramatismos. La boda fue la conclusión lógica de un proceso de elección y de honestidad. En la empresa, la vida volvió a la normalidad con matices nuevos. Beatriz siguió liderando proyectos con la misma eficacia, ahora con el respaldo que le daba sentir que su vida privada coincidía con su trabajo en términos de respeto y apoyo. La promoción que había recibido se consolidó en resultados. Proyectos entregados, equipos motivados, clientes satisfechos. Rodrigo, por su parte, aprendió a acompañar sin protagonizar. Su figura en la compañía se volvió menos intimidante y más humana ante los ojos de quienes lo observaban con ojos críticos antes. La prensa siguió su curso, como siempre. Algunos espacios prefirieron alimentar rumores. Otros se interesaron en la historia de dos adultos que, a partir de un gesto improvisado, construyeron algo con responsabilidad. Para Beatriz, la victoria no fue la cobertura positiva, sino la sensación de que su palabra, su autonomía y su dignidad habían sido preservadas. Esa sensación la acompañó el resto de su vida. En el epílogo de lo cotidiano, la vida compartida se parecía a las vidas que vemos por fuera. Mesas con platos por lavar, agendas que ordenan días, proyectos que exigen atención, y celebraciones pequeñas que no salen en titulares. Tuvieron dificultades, claro. Discutieron por cuestiones domésticas, se equivocaron, calibraron expectativas. Pero guardaron como regla de oro la convicción de que las decisiones más importantes debían tomarse a dos. Una tarde de agosto, sentados en el balcón de su casa, con una brisa ligera que traía el perfume de las jacarandas, Beatriz miró a Rodrigo y dijo: «¿Te acuerdas de la iglesia?». Él asintió. Ambos sonrieron al recuerdo. La escena que había iniciado todo había sido, y seguía siendo, la bisagra de algo mucho más complejo. No era una historia de rescate ni de culpa, era una historia de elección. Beatriz sostuvo la mano de Rodrigo y agregó: «Ese día creí que sería el peor de mi vida. Terminó siendo el que me obligó a elegir». Él la abrazó y contestó: «Y aprendí que el poder no sana, solo el cuidado lo hace». Cerraron las cortinas del día con la sensación de que, aunque la vida siguiera teniendo sorpresas, ahora tenían algo con lo que enfrentarlas, la posibilidad de decidir, juntos, y sin renunciar a lo que cada uno era. En la mesa de noche de Beatriz, la foto del altar seguía guardada, pero además había una nueva imagen, la de su boda real, sin cámaras ajenas, con amigos de carne y hueso y con la risa de quienes la querían. Frente a ello, entendió que la peor jornada, la del abandono y la exposición, había actuado como trampolín, no porque la humillación fuera deseable, sino porque, frente a ella había tomado la decisión que le devolvía la voz. Si esta historia te conmovió, comparte cuál fue tu momento favorito en los comentarios y suscríbete para más relatos intensos como este.